Muchas de las personas con un poder extremo en nuestro mundo actual no son dignas de confianza en absoluto. De acuerdo. Por casualidad, ¿conoces el teorema de Coase? No. Es muy interesante, estoy empezando a explorarlo. Lo que estoy tratando de averiguar de lo que estás hablando es del resultado necesario. Cuando pienso en África y los recursos naturales que ¿tiene que ser un punto de explotación o podría ser un punto en el que son capaces de hacer crecer sus industrias desde la base? Por ejemplo, si te limitas a vender tu cobalto o lo que sea, si vas a estar en una posición realmente mala porque realmente no vas a sacar provecho. El dinero real está en la construcción de los productos, en las baterías, en lo que sea, no en la minería de ese elemento. Sin embargo, si construyes la industria en tu propio país y dices, somos una tremenda fuente de cobalto, o en el ejemplo de lo que estábamos hablando, tienes la selva amazónica, ocurre siempre solo por el hecho de cómo está configurado el sistema económico que vas a terminar siendo explotado si haces esto, o si eres inteligente podrías poner en la legislación algo que diga, está bien, vamos a asignar un valor a todos estos elementos diferentes, la selva tropical, lo que sea. Y así el teorema de Coase, si es que lo estoy diciendo correctamente, básicamente dice, la razón por la que terminamos con estos desequilibrios es porque donde la gente contamina un río, tenemos una empresa que es capaz de hacer un montón de dinero porque pueden obligarnos a pagar un monto por la contaminación, para posteriormente cosechar todos los beneficios. En cambio, si se asigna a un propietario al río, de repente el propietario de ese río sabe exactamente cuánto daño se está haciendo y puede ir a la empresa y decir, me debes tanto dinero porque estás dañando este bien que poseo y que tiene un costo. Básicamente se convierte en una declaración, sin derechos de propiedad claros. Entonces, la gente se sale con la suya, con cosas como la tragedia de los comunales, donde son capaces de empujar su contaminación río abajo y obtener beneficios económicos de ello. Mientras te escuchaba contar la historia, lo que me vino a la mente fue, bueno, espera un segundo, si realmente asignas un valor a estas cosas, a la selva tropical, solo para seguir con un ejemplo, ahora de repente la selva tropical tiene derechos de propiedad claros. Y si los derechos de propiedad son claros, siempre y cuando esas personas no hayan firmado un acuerdo estúpido, siempre y cuando los derechos de propiedad sean claros, y voy a utilizar una palabra terrible en este momento, justos. No me sale una palabra mejor ahora mismo, pero si están claros y son justos, de repente deberíamos ser capaces de llegar a una posición en la que la gente local o quien sea capaz de capturar una cantidad exacta de valor para saber quién está impactando deleteriamente su propiedad. Y así, si el teorema de Coase es correcto, en realidad puede tener un beneficio positivo. Ahora bien, apenas estoy empezando a entender este teorema, así que para cualquier persona que lo conozca mejor, le invito a dejar un comentario sobre lo que no estoy entendiendo. Es demasiado temprano como para tener conocimientos sólidos. Pero, de todos modos, para ser realmente sucinto con la pregunta, ¿crees que es una naturaleza fundamental de nuestro sistema económico que eso se convierta en un punto de explotación? ¿O podría, si se estructura correctamente, ser una bendición para cualquier región local que tenga un activo natural? Sí, creo que muchos de los poderes que están afectando esta agenda del capital natural ahora mismo son instituciones inherentemente depredadoras. Por eso, creo que su interés es explotar, que ha sido históricamente lo que le ha ocurrido a América Latina en la época colonial y postcolonial. Y creo que esto puede ser una forma más creativa de disfrazar el mismo juego para que parezca diferente. Bueno, creo que el objetivo es financiarizar y monetizar lo que antes eran los comunales. Así, por ejemplo, hubo un esfuerzo encabezado por un grupo conectado a la Fundación Rockefeller llamado Intrinsic Exchange Group. Se asociaron con la Bolsa de Nueva York para crear esta nueva clase de activos y vehículo llamado Natural Asset Corporation. Y básicamente, como estas NACs se dice que funcionan, al menos en lo que respecta a lo que los arquitectos de la misma han dicho, es que este grupo va
e identifica un activo natural que nadie posee y luego hacen una especie de ICO y venden sus acciones y luego trabajan en la generación de beneficios para sus accionistas. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Y luego, supuestamente, vamos a utilizar ese dinero para conservar el activo y todo eso. Pero conservar el activo, por ejemplo, podría significar no dejar que nadie o ningún local se acercara a él. Y estas corporaciones de activos naturales podrían ir y, no lo sé, reclamar un lago en Chile, por ejemplo, y decir que nadie puede usarlo. Pero, ¿qué pasa si un grupo de personas locales pescan en él y no están necesariamente dañando el lago? Al menos en Chile y Argentina, y quizá en otros países latinoamericanos, el agua, aunque sea un lago o un río que toca una propiedad privada, forma parte de los comunales. Intrinsic Exchange Group enmarca esta corporación de activos naturales como la creación de toda una nueva clase de activos que empequeñece las clases de activos existentes que utilizamos hoy en día. Y se refieren a eso como la economía de la naturaleza y como la oportunidad de desbloquear la economía de la naturaleza. Realmente es una manera de crear esta enorme, en mi opinión, clase de activos que les permitirá continuar realmente lo que es el casino de Wall Street. Les permitirá continuar con su mal comportamiento en la nueva era, pero solo va a ser una especie de toma posesión de las características naturales y de hacer estas corporaciones a su alrededor y luego usarlas realmente como les apetezca, porque en teoría podrías tener una corporación de activos naturales y a través de todos estos mercados de carbono y todos estos otros mecanismos que se están creando, podrías comprar compensaciones u otras cosas para justificar lo que quieras hacer a cualquier tipo de tierra que tengas en propiedad. Parece que todo este sistema es beneficioso para el medio ambiente, pero realmente no creo que sea así porque muchas de estas cosas del capital natural han sido desarrolladas por JP Morgan o gente como Mark Carney, que es un ex banquero, cabeza del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá, y también ayudó a encubrir el escándalo del lavado de dinero del cartel de la droga del HSBC, entre otras cosas. Y este es el tipo de personas que están diseñando estos sistemas de desarrollo supuestamente sostenibles, pero mucho de ello implica la política de la deuda en lo que respecta a las autoeconomías globales y esta idea en los objetivos de desarrollo sostenible de tener niveles de deuda sostenibles y todas estas cosas. Y como la deuda es una parte importante de la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible y como muchas de estas ideas de financiarización de la naturaleza dicen que darán a la naturaleza un valor monetario, pero también permite que la naturaleza se convierta en instrumentos financieros que en manos de estas instituciones financieras depredadoras podrían convertirse en forraje para su casino. Y creo que esto no es realmente algo bueno, por lo que creo que debemos mirar la historia de estas instituciones y no necesariamente creer a pies juntillas lo que dicen de que esto es bueno para el medio ambiente o lo que sea. No creo que ese sea necesariamente el caso. Si nos fijamos en grupos como Nature Conservancy, por ejemplo, que son una especie de pioneros en este campo, han estado íntimamente relacionados con Wall Street durante mucho tiempo. Henry Paulson, a quien he mencionado antes, el antiguo hombre de Goldman Sachs, que dirigía el Departamento del Tesoro cuando comenzó el colapso del 8078, fue presidente de Nature Conservancy durante mucho tiempo. Están muy involucrados con la gente de JP Morgan y son pioneros en toda esta idea del canje de deuda por naturaleza. Si los países aplican los planes que Nature Conservancy diseña para la gestión de la tierra, por ejemplo, podrán reestructurar parte de su deuda.
En mi opinión, es una forma de utilizar la enorme carga de la deuda que pesa sobre América Latina a través de sus relaciones con entidades como el FMI y el Banco Mundial. Una forma de ofrecerles una salida, entre comillas. Pero no se trata necesariamente de una salida, sino de una forma de entrar en este nuevo juego, supongo que podría decirse. Por lo tanto, me preocupa en ese sentido y también me preocupa que muchas de estas mismas entidades también, si vas a convertir el mundo natural en un bien básico, muchos de estos bancos que están involucrados, como JP Morgan, por ejemplo, tienen un historial de manipulación de los productos básicos y de participar en una gran cantidad de delitos financieros. En realidad nunca han tenido que rendir cuentas por ello, aparte de algunas multas multimillonarias. Pero si nos fijamos en la cantidad de dinero que tienen estos bancos, esas multas no son nada para ellos, especialmente cuando la criminalidad financiera que se persigue genera beneficios 10 veces superiores al importe de la multa. Es decir, al final les ha merecido la pena. No tienen ningún incentivo para cambiar su comportamiento. Por lo tanto, creo que creer que de repente se preocupan de forma altruista por la gente del sur global, el planeta y el medio ambiente es, sinceramente, un poco ingenuo por nuestra parte. Creo que deberíamos considerar que quizás haya otros motivos en juego. ¿De acuerdo? Quiero profundizar en esta idea del crimen organizado, las agencias de inteligencia unidas y la actividad criminal financiera. Ayúdame a entender lo que está pasando, dónde se sitúa exactamente la unión del crimen organizado y la política, y qué tienen que ver las agencias de inteligencia. Sí, escribí un libro entero sobre esto llamado One Nation Under Blackmail. Está dividido en 2 volúmenes. Originalmente empecé a escribir el libro para dar sentido al escándalo de Jeffrey Epstein, porque estaba informada sobre ello en el momento de su detención en 2019 y estaba tratando de averiguar lo que estaba pasando. Me di cuenta muy rápidamente de que Epstein obviamente tenía mucho apoyo detrás de él para poder hacer lo que estaba haciendo y no enfrenta realmente ninguna consecuencia significativa. Así que empecé a buscar en esta red detrás de él y sus afiliaciones. Centré gran parte de mi trabajo no tanto en Epstein después de su primera detención en 2007, sino en lo que estaba haciendo en los años 90, 80 y 70. Si nos remontamos lo suficiente, pude profundizar en sus actividades. Retrocediendo lo suficiente, desarrollé lo que se convirtió en el volumen 1 del libro que rastrea esta red particular que él habitaba hasta estos acontecimientos que ocurrieron primero en la Segunda Guerra Mundial y más tarde en la era inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial supongo que se podría decir que comenzó con algo llamado Operación Underworld, donde creo que la Oficina de Inteligencia Naval hizo una alianza encubierta con el crimen organizado, específicamente con el Sindicato Nacional del Crimen. El Sindicato Nacional del Crimen era una realidad, una combinación de Charles Lucky, Luciano de la mafia italiana y Meyer Lansky de la mafia judía. Se unieron y crearon lo que llamaron el National Crime Syndicate and Murder Inc. Y todo esto, años antes en Nueva York, en concreto, hicieron grandes incursiones, básicamente apoderándose del Partido Demócrata. Luciano, en particular, lo hizo apoderándose primero de los sindicatos en Nueva York, que era la base histórica del Partido Demócrata. Luego se hicieron algunas amenazas a ciertas personas electas para asegurar el control sobre ese partido en particular en la ciudad de Nueva York. Obviamente este modelo fue replicado y ampliado a otros puntos calientes de la mafia en todo el país, con personas aliadas a estas 2 figuras en particular. Estas figuras en particular se asociaron con la Oficina de Inteligencia Naval en la Segunda Guerra Mundial, ostensiblemente para proteger los muelles de Estados Unidos de posibles saboteadores alemanes y cosas por el estilo. Eso es algo documentado, así que lo uso como punto de partida. A partir de este punto se ven todas estas otras afiliaciones del complejo de inteligencia a medida que se desarrollaban.
La CIA, por ejemplo, fue creada a finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, pero se ve una gran cantidad de solapamiento con el crimen organizado también. Mucha gente del Sindicato Nacional del Crimen fue utilizada como asesinos de la CIA en el extranjero, entre otras cosas. Es una especie de relación simbiótica que parece desarrollarse entre estas figuras del crimen organizado y lo que se convertiría en el moderno aparato de inteligencia de Estados Unidos. Así que vemos a la CIA, después de su formación, metiéndose en lo que tradicionalmente habían sido chanchullos de la mafia, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, por ejemplo, y también cosas como el chantaje sexual, que es algo que la mafia había perfeccionado previamente. La CIA y, por supuesto, otras agencias de inteligencia utilizaron esto en su beneficio durante mucho tiempo. Creo que, honestamente, el desarrollo de esta relación tiene sentido cuando nos fijamos en el hecho de que muchas de las personas en la CIA temprana y su precursor en la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Servicios Estratégicos, estaban muy íntimamente relacionados con Wall Street y, por lo tanto, muy interesados en los mercados, en los nuevos mercados y específicamente en los mercados protegidos, que supongo que se podría argumentar que es una especie de raqueta en última instancia. Creo que ahí es donde realmente comenzó y creo que esta alianza en particular, como señalo en mi libro y cubro muchos detalles y paso por muchos, los escándalos en la administración han sido un tema bastante constante en la historia de Estados Unidos. Desde ese momento, creo que ha influido mucho en donde estamos hoy en día de manera muy significativa. Muy bien, ¿qué revela Jeffrey Epstein sobre el funcionamiento interno de las élites, básicamente las élites mundiales que se unen y aprovechan lo que has comentado del chantaje sexual? ¿Qué revela acerca de ese submundo que está fuera de la vista de la persona promedio? Sí, creo que lo que revela es que la forma en la que pensamos o la forma en la que nos han enseñado que funciona el poder en Estados Unidos y en todo el mundo es muy diferente de cómo funciona en realidad. En gran parte se trata de acuerdos a puerta cerrada y de mercados, de crear mercados. A veces se trata de generar una demanda artificial o falsa de los productos de esos mercados, tal vez si nadie los quiere, o de permitir que el Estado participe en mercados ilícitos, clandestinos o ilegales. Participan en la obtención de todo el dinero, pero nadie más participa en esos chanchullos porque para los demás son ilegales. Creo que en gran parte, ya sabes, hemos sido alimentados con una versión de cuento de hadas de la historia americana, para aquellos que estén interesados en investigarla. Hay muchos autores a lo largo de los años, yo solo sigo sus pasos, que han señalado que en muchas ocasiones han ocurrido cosas más profundas entre bastidores. Tal vez cuando en las escuelas aprendemos sobre ciertos acontecimientos importantes de la historia de Estados Unidos, ocurren muchas más cosas de las que han podido mostrar. Espero mostrar en mi libro que ha habido otros corolarios que explican mucho mejor lo que hemos vivido en los últimos 100 años de la historia de Estados Unidos y lo que significa para el presente. En lo que se refiere a Jeffrey Epstein, creo que el chantaje sexual y el tráfico sexual es una de las muchas cosas en las que estuvo involucrado. Creo que centrar la atención en estos temas ha desviado intencionadamente la atención de otras cosas en las que estuvo involucrado, como la especulación monetaria. Parece que estaba involucrado en la actividad financiera sicaria, el colapso y el bombeo de monedas extranjeras en todo el mundo. Estuvo involucrado en los esfuerzos para manipular el sistema fiscal, creando importantes organizaciones no lucrativas, de manera que trabajó en esta zona gris de lo legal e ilegal. En la década de 1980 afirmó estar escondiendo y encontrando dinero saqueado, es decir, dinero robado para las personas más poderosas del mundo. Obviamente se trata de alguien que conoce muy bien el sistema bancario en la sombra y el blanqueo de dinero, donde los delincuentes financieros esconden sus activos. Personas que trabajaron con él en la década de 1980 han afirmado que mantenía relaciones con el BCCI, un banco muy controvertido en aquella época. Más tarde quebró a principios de los 90, pero no era solo un banco que trabajaba con agencias de inteligencia, carteles de la droga y todo tipo de gentes como clientes.
Según el informe del Senado estadounidense sobre el BCCI, también estaba implicado en el tráfico sexual de niños prepúberes a las élites de los Emiratos Árabes Unidos, y eso tampoco se investigó nunca adecuadamente. Así pues, hay mucha criminalidad descarada en las altas esferas del poder. Creo que se nos ha hecho creer que no es así, y gran parte de ello se debe a que estas personas poderosas tienen mucho dinero para invertir en relaciones públicas. Además, durante mucho tiempo han intentado manipular la información que la gente ve y no ve. Creo que eso continúa ahora en la era moderna. No ha habido realmente mucho escrutinio sobre estos otros aspectos que Epstein estaba desarrollando. Tampoco ha habido realmente ningún escrutinio sobre la persona que sabemos que es su principal patrocinador, Leslie Wexner, que creo que sigue siendo el hombre más rico de Ohio. Es un importante multimillonario minorista en los Estados Unidos. El marco que nos han dado es que Epstein está muerto y Ghislaine Maxwell está en la cárcel, por lo que este tipo de actividad se detiene. No creo necesariamente que eso sea cierto. Creo que, como he esforzado en demostrar en mi trabajo sobre el caso Epstein no era una anomalía. Él era realmente, en todo caso, el mando intermedio de esta red en particular, a la que me refiero. Esta red durante mucho tiempo ha estado conectada con agencias de inteligencia y otros grupos involucrados en cosas como el tráfico ilegal de armas, la transferencia ilegal de tecnología a ostensibles estados adversarios de Estados Unidos, y todo tipo de otras cosas escandalosas que han sido escondidas bajo la alfombra durante mucho tiempo. Pero, si buscan las fuentes, incluidos los registros del Congreso, y cosas que son completamente irrefutables, está muy claro que este tipo de criminalidad ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Creo que más gente tiene que ser consciente de ello para que seamos un poco más conscientes de lo que realmente tenemos entre manos en lo que se refiere al gobierno y algunas de estas otras instituciones. ¿Qué paradigma mental utilizas para dar sentido a todo esto? ¿Se trata de ansia de poder? ¿Es que los humanos son animales y no pueden trascender sus impulsos, y los gobiernos y las agencias en la sombra se aprovechan de la desviación sexual de las personas para controlarlas? ¿Qué modelo mental? Porque estás hablando de una parte del mundo con la que no tengo interfaz. Me hace sentir como si estuviera rozando la superficie de la Matrix. ¿Qué modelo mental utilizas para que todo esto tenga sentido? En lo que se refiere a los humanos, creo que lo que más dice es que la mayoría de los humanos son buenas personas, pero también muy confiados. Han confiado demasiado en personas de las que ya tenemos suficiente información como para saber que muchas de las personas con un poder extremo en nuestro mundo actual no son dignas de confianza en absoluto, pero seguimos confiando en ellas. Creo que eso es muy problemático. Creo que el hecho de que estas personas hayan hecho históricamente cosas muy oscuras es algo en lo que mucha gente prefiere no pensar. Prefieren bloquearlo y no interactuar con ello en absoluto y seguir viviendo sus vidas, completamente divorciados de ese mundo. Pero por desgracia, ese mundo está teniendo, ahora más que nunca, un efecto cada vez mayor en nuestros medios de vida reales y potencialmente tratando de llevarnos a este nuevo paradigma neofeudal que he mencionado antes. Por lo tanto, creo que la gente tiene que confiar mucho menos en estas personas en particular y en los políticos que se despliegan para vendernos estas agendas. Tenemos que confiar más en la gente de nuestras comunidades, nuestros grupos de amigos y nuestras familias, los que sabemos que son buenos, y construir con ellos comunidades locales resistentes. Porque si tanto a ti como a mí nos preocupa que se avecine una crisis económica, es muy poco probable, si nos fijamos en los precedentes históricos, que el gobierno vaya a hacer algo para salvarte o que Wall Street vaya a hacer algo para salvarte. Es mucho más probable que estés en mejores condiciones para afrontar esa crisis si construyes algo local que pueda proporcionarte resiliencia a ti, a tu familia, a tus amigos y a tu comunidad frente a esa crisis. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.